¿Qué proporción del ajuste cree usted que debe realizarse vía ingresos o aumento de impuestos, y qué proporción debe ser por la vía de reducción de gastos? ¿A qué nivel propone llevar ese déficit y en qué plazo? El déficit va a cerrar este año por aproximadamente en un 6% del PIB. Una reforma debe llevarlo y yo propongo eso en un plazo de 4 años, a un 3% del PIB. Yo visualizo que una proporción de ese ajuste tiene que venir de renta, un poco menos de un punto porcentual, de una modificación en el impuesto de la renta. ¿Y eso por qué? Para que no solo en la tasa de capital, sino que personas o grupos que hoy no están contribuyendo, contribuyan, y que cada quien contribuya según su capacidad de pago. Eso es un elemento. 2, el impuesto del valor agregado es el que más va a contribuir en ese escenario, además que trae un elemento de transparencia. Nuestro impuesto de ventas es un impuesto arcaico, es del siglo... Costa Rica está muy atrás en esa materia. El impuesto de ventas viene a traer un poco más de transparencia y, aunque suene, no es popular, hay que aumentarlo al 15%. ¿Por qué? Porque somos un país que aspira a ser desarrollado. No podemos querer ser un país desarrollado cobrando impuestos como si fuéramos un país subdesarrollado. Es parte del endeudamiento que tenemos por eso. Y en la parte del gasto, que es una parte clave, también tenemos que ver elementos que son realistas. 95% de nuestro gasto es inflexible, mayoritariamente está en leyes de la República que asignan presupuestariamente destinos específicos. Hay un proyecto para modificar esos destinos específicos que nos ayudaría a reducir parte de ese gasto. Pero otra parte de nuestro gasto son los intereses de esa deuda. Es decir, hay que pagar eso, no es como que podamos, y eso nos deja un margen chico del 5%. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en materia de gasto? Mi propuesta es, nosotros necesitamos hacer un gasto eficiente donde como sociedad recibamos lo que queremos de nuestros impuestos en carreteras, en seguridad, en educación. Eso es lo que quieren los costarricenses. El problema central de los impuestos es confianza. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo voy a pagar más, pero no voy a recibir mejores cosas. No creo que va a pasar eso. Por eso cualquier reforma en materia fiscal tiene que estar no confundida, pero sí paralela a una reforma del empleo público. ¿Para qué? Para hacerlo eficiente, para que nosotros como sociedad recibamos más de aquello por lo que pagamos. ¿Consideraría usted que la política salarial del gobierno es uno de sus gastos fijos, o realmente hay algo que se puede hacer para reformarla? Sí, se puede reformar haciendo que haya eficiencia, es decir, que la remuneración vaya acorde con una evaluación y también con una generación de competencias y capacidades en nuestro personal. Es que hemos caído en una trampa. A veces pensamos que simplemente haciendo un recorte masivo del empleo público vamos a ser más eficientes. Y yo creo que es una trampa que hemos caído. Si nosotros entramos a hacer nada más, a tocar las remuneraciones para recortarlas, eso no va a resolver el déficit fiscal, como se ha demostrado. 2, eso no va a hacer a los empleados públicos más eficientes. No vamos a recibir como sociedad más por aquello que estamos pagando. Más bien, incluso podemos que nos vaya peor todavía. Entonces, esa no veo yo que sea la ruta. Pero además, cuando fui ministro y sobre todo en el periodo que me correspondió, los aumentos en cuanto a los ajustes salariales fueron hechos con la fórmula inflación, es decir, se ajustó la inflación. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Que no sean las anualidades automáticas, lo que se paga es antigüedad, sino que esté relacionado con el desempeño de la gente. Y en relación con lo que son las entidades autónomas, si bien no son reguladas al 100% a la hora de solicitar sus presupuestos, ¿cómo haría usted para cambiar el déficit del país si la fórmula actual para aprobar el presupuesto se basa en subejecución y no en eficiencia del gasto? Hay varios temas en eso. El déficit primario es el que compone el gobierno central, y es donde estamos más golpeados. Por eso las instituciones más ineficientes siguen siendo los ministerios, porque son las más golpeadas por el tema de déficit. Pero el gobierno, bajo el modelo que tenemos de administración pública, de rectoría del presidente y del ministro de ramo,
puede dar directrices generales, pero directrices al fin a las instituciones autónomas. Además, como lo veíamos antes, muchos de los nombramientos corresponden a el Poder Ejecutivo y él puede pedir y dar línea, el presidente, y eso es lo que yo haré, de cómo deben funcionar estas instituciones. En esa materia tenemos que ver a todas las instituciones, y eso ha costado en Costa Rica, pero hay que hacerlo, y para eso se necesita claridad y una buena rectoría. Hay que ver todas las instituciones como parte de un Estado. No puede ser que el déficit fiscal parezca algo del gobierno central, pero que no le interese a las instituciones autónomas. Yo buscaría ese modelo de una rectoría fuerte en la cual se alineen los actores para trabajar en equipo y conseguir los objetivos país. ¿Cómo resumiría usted su política cambiaria? En relación a lo que es tipo de cambio dólar... macroprecios, inflación, tasas de interés, tipo de cambio. Yo creo que esta administración ha hecho un buen trabajo desde el Banco Central en esa materia. Se ha buscado y se logró la reducción de tasas de interés, lo cual es positivo para la economía. Eso hay que profundizarlo, pero también para eso hay que trabajar el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal es lo que está poniendo la presión en nuestras tasas de interés. También necesitamos reducir el costo de intermediación de nuestros bancos públicos, principalmente para reducir el costo del dinero. De los préstamos. Necesitamos seguir la tendencia, como se ha hecho positivamente, de bajar la dolarización de nuestra economía. Tenemos muchas personas endeudadas en dólares, ganando en colones, con muchísima vulnerabilidad. Creo que en relación a al tipo de cambio se ha manejado de manera oportuna, igual que la inflación. Tanto así que los números lo demuestran. Se ha defendido el poder adquisitivo de las personas. Las personas hoy, si bien nominalmente, como tenemos... si le quitáramos varios ceros a nuestros miles, lo veríamos de una manera más clara. Pero se ha defendido el poder adquisitivo de nuestro país. Yo creo que nuestra mejor forma para ser competitivos está en una estabilidad macroeconómica, pero en innovación y valor agregado. Ahí es donde tenemos que buscar la ventaja competitiva.